La presentación que voy a exponer el día de hoy trata del tema de la habitabilidad transitoria en grandes emergencias, ¿ya? Principalmente voy a comentarles del recorrido que ha tenido la vivienda de emergencia y las distintas soluciones a partir del terremoto del 27 de febrero del 2010 hasta la fecha actual, ¿ya? Primero quiero comentarles un poco de este concepto que es la resiliencia. La resiliencia es un concepto relativamente nuevo, a partir de los años 90, 2000 se viene introduciendo en la protección civil y habla un poco de la capacidad de amortiguar, autoorganizarse y sobre todo aprendizaje y adaptación. Como decía don Carlos Bernal en la presentación pasada, la especie que sobrevive no es la más inteligente, sino que la que mejor puede adaptarse al cambio, ¿cierto? La presentación tiene tres partes. Primero les voy a comentar un poco de la evolución del prototipo de la vivienda de emergencia, luego vamos a hablar de la logística de la habitabilidad transitoria para terminar un poco con los desafíos futuros o hacia dónde vamos como Estado en este desafío, esta problemática que es la habitabilidad transitoria. Como todos sabemos, el 2010 en esta misma región tuvimos un terremoto muy importante, el cual destruyó buena parte de nuestra geografía y de nuestra habitabilidad. Tuvimos que reconstruir, se construyeron del orden de 56.000 viviendas de emergencia. En estos años, el estándar de la vivienda de la emergencia era lo que nosotros conocíamos como mediagua, que existe desde los años 70 aproximadamente y que no había tenido mucha variación en 40 años, ¿ya? La mediagua fue un estándar que estuvo determinado por la sociedad civil, en el cual el gobierno finalmente le encomendó la tarea de reconstruir estas viviendas transitorias o viviendas de emergencia, principalmente al Techo para Chile, que tuvieron un muy buen desempeño en cuanto a cantidad, a rapidez de instalación, y finalmente se pudieron rápidamente reponer y permitir reconstruir un poco la capacidad de estas personas de poder reponerse ante una emergencia como fue este terremoto. Luego pasamos a el siguiente punto de quiebre en este paradigma, que fue el incendio de Valparaíso en 2014. En este incendio se construyeron aproximadamente 2.700 viviendas y entre 2010 y 2014 ya tenemos un cambio importante en nuestra sociedad. Para los años 2000 ya veníamos tratando de erradicar los campamentos en Chile, las mismas mediaguas con las cuales posteriormente reconstruimos. Entonces, había ahí una contradicción que como Estado estábamos teniendo y que ONEMI se hizo cargo y entre el proceso posterior al año 2010, ONEMI comenzó un trabajo silencioso con la academia y con la industria para poder mejorar las viviendas de emergencia, ¿ya? Entonces, en el terremoto de 2010 teníamos una vivienda de emergencia que es la mediagua de 18 metros cuadrados, que todos conocemos, con madera de no muy buena calidad, que estaba construida por voluntarios, que tenía una serie de complicaciones, infiltración de aire, de agua en muchos casos, etcétera. Y para el 2014 ya teníamos otro estándar de vivienda con un nivel de materialidad mucho más avanzado, utilizaba placas de OSB, que sabemos que es un material con el cual se construyen hoy en día viviendas definitivas, que tenía un poco más de metros cuadrados, este tenía 19,5 metros cuadrados, también construida por voluntarios, pero que tenía un estándar de terminación mucho más, digamos, más adecuado o más resistente a la intemperie y a los factores externos. Adicionalmente, a esta vivienda se le adicionaron distintos kits complementarios, ¿ya? Teníamos kit de aislación, teníamos kit de impermeabilización, kit externo, se pintaba la vivienda, etc. Ahora, esta mejora, un poco esta como Mediagua 2.0, que empezó a construir la ONEMI, tenía un problema importante en la logística de armado y de construcción. Porque como eran muchos kits
que se adquirían de forma distinta, digamos, primero se adquiría la vivienda, luego se adquiría el kit de aislación, luego el kit de electricidad, etcétera, pintura. Todo esto iba complicando el proceso de armado y muchas veces también producía imperfecciones en cuanto a las terminaciones y al acabado mismo de la vivienda. Acá podemos ver que incluso, y acá es un problema que también, como comentaba al principio Marcelo, compartimos como Estado en cual la respuesta ante una emergencia depende de muchos actores y de la coordinación de muchos actores. Entonces, en este caso, en Valparaíso, la ONEMI llega con la vivienda de emergencia hasta el municipio, se la entrega al municipio y el municipio es quien localiza, destina y entrega las viviendas de emergencia y en muchos casos, incluso, sobre todo acá en Valparaíso, se pusieron viviendas de emergencia en lugares que eran muy riesgosos, ¿ya? En quebradas, en donde existía el mismo riesgo por el cual se destruyó la vivienda en un principio, pero definitivamente fue muy complejo hacer un cambio cultural para llevar a la gente a sectores seguros. Y eso, bueno, termina en lo que todos conocemos hoy día, que se está reconstruyendo en mismos lugares que son riesgosos, ¿ya? Ahora, sin perjuicio de esto, hay un avance innegable del 2010 al 2014 en pasar desde una media agua a viviendas que ya tenían otras condiciones de terminaciones y sobre todo de aislación y que permitían una habitabilidad mucho más confortable y mucho más digna a las personas que fueron afectadas por este gran incendio. Vemos también que la gente también complementaba las viviendas de emergencia con sus propias soluciones. Acá vemos una casa que está forrada, ¿no es cierto?, con planchas de zinc. Y a partir de 2014 se continuó el trabajo con la academia y con la industria y se desarrollaron una serie de estándares que vinieron a definir lo que actualmente se conoce como la vivienda de emergencia y que ha sido implementada fuertemente en los años 2015 y 2016. No solamente se mejoró la materialidad, y acá hay un cambio cuantitativo y cualitativo, sino que también se aumentó la superficie de la vivienda de emergencia. Se pasó de los 19,5 metros a los 23 metros cuadrados, donde ya caben, digamos, con una mayor holgura una familia de entre 4 o 6 personas. Adicionalmente se incluyó la aislación ya en el proyecto básico de la vivienda de emergencia. Ya no había que construir la vivienda y luego empezar a forrarla, a aislarla, sino que se empezó a trabajar con paneles SIP, que es un panel que se ocupa hoy día en construcción de viviendas definitivas y que está constituido por OSB, una plancha de aislapol y OSB por el otro lado. Y esto permite que... chuta. ¿Qué apreté? Emergencia, sí. Permite que la vivienda de emergencia se construya inmediatamente con un estándar que ya es de una construcción definitiva. O sea, estamos hablando de entregarle dignidad a las personas que se vieron afectadas y que perdieron su vivienda y que estén en una construcción que no solamente les va a permitir, digamos, cobijarse del viento, de la lluvia, sino que tenga un estándar que les permita continuar con su vida, básicamente, ¿ya? Otro avance muy importante es que se incorpora la aislación térmica no solamente en las paredes, sino que también en el piso de la vivienda y en el techo, lo que permitía darle mucho más durabilidad y un mejor estándar a esta vivienda. Este documento que les muestro acá son los requerimientos técnicos para viviendas de emergencia. Esto está publicado en la página web de ONEMI. Y el gran avance, el cambio que se incorporó a partir de este documento es que ya no está condicionada la vivienda de emergencia a una solución única, ¿ya? Los proveedores de ONEMI digamos, adquieren estos requerimientos técnicos y pueden postular sus propias soluciones. Acá no estamos ni siquiera cerrados a una materialidad. Incluso en los años posteriores, esto por ejemplo es el 2015, esto es en el municipio de Alto del Carmen, en Atacama. Se veían, por ejemplo, soluciones como esta, que es de panel SIP. También vemos por ejemplo, en Diego de Almagro, en otras localidades, en Chañaral,
Otro tipo de soluciones con otras materialidades, como por ejemplo esta que es con paneles de isopor, que fue muy bien recibida por la comunidad local, tiene muy buen comportamiento y básicamente permite un poco diferenciar y también ampliar el abanico de posibilidades que tenemos, siempre pensando en el caso que nos veamos enfrentados a una emergencia mayor como lo fue el terremoto del 27 de febrero. ¿Ya? Hay que recordar que en este caso, por ejemplo, en Atacama se construyeron del orden de 1.400 viviendas versus el 2010 que teníamos una demanda de 56.000 viviendas. O sea, no hay parámetro de comparación. ¿Ya? Tenemos que estar preparados para poder llegar a un stock de esa característica. Adicionalmente, se incorporaron baños a la vivienda de emergencia que permitía a las personas poder tener un baño individual por vivienda y básicamente poder retomar sus condiciones de habitabilidad previas. Luego, en este año 2016, tuvimos ¿no es cierto?, la emergencia de Coquimbo, en la cual ya tiene unas características bastante distintas a la emergencia de Atacama. En Coquimbo hemos tenido dos solicitudes de 1.000 viviendas cada una. Primero se construyeron 1.000 viviendas y luego se solicitaron 1.000 viviendas más. Ya ha pasado más de un año o sea, sí, aproximadamente un año desde la emergencia y todavía se siguen solicitando viviendas, ¿ya? Porque la localización, ustedes pueden ver, por ejemplo, acá, esto es, me parece que en Canela, son sectores muy aislados, en donde es muy difícil llegar con las viviendas y es muy difícil también para los proveedores poder acceder con los materiales, ¿ya? Acá también podemos ver, por ejemplo, el caso de Combarbalá, en el mismo Coquimbo, en donde las viviendas hay que posicionarlas en sitio propio y es muy difícil poder acceder a la vivienda. Esta vivienda, por ejemplo, está en el fondo de un terreno, en un patio, donde fue muy difícil entrar con los materiales, hacer el trabajo de suelos, etc. Hay una serie de dificultades que van a depender mucho del caso a caso. ¿Ya? En cuanto a la logística de la habitabilidad transitoria, lo que ha tratado de trabajar ONEMI a partir de la experiencia del 2010 y del trabajo que se ha generado a raíz de esto, es comprender el proceso logístico como un todo y como un ciclo, ¿ya? Que va desde el trabajo previo, antes digamos, de que se gatille la emergencia, el trabajo sobre todo con la industria, con la academia, en generar estos estándares, en hacer pruebas, en generar prototipos, en trabajar con los proveedores, en las fábricas, etcétera, pasando por la fabricación, el transporte. Los estándares que les comenté, este documento no solamente tiene los requisitos para el diseño y construcción de la vivienda, sino que a su vez para el transporte y el armado. Los paneles tienen que estar diseñados con un peso de no más de 100 kilos que permitan el transporte por 2 personas en caso de que no exista grúa. Tienen que tener un ancho que no sea mayor a 2,5 metros para permitir el transporte en un camión estándar. Digamos, hay una serie de requisitos que van, ¿no es cierto?, están enfocados a el proceso logístico completo y no solamente al producto final que es la vivienda de emergencia, ¿ya? Y finalmente también considerando la construcción, que en algunos casos podía ser realizado por personas que contaban capacitación previa, pero en otros casos, como por ejemplo en Atacama, fue desarrollado por voluntarios que no necesariamente tenían conocimientos técnicos. Entonces, por lo tanto, hay que pensar un material que ya tiene un nivel de complejidad, pero construirlo o diseñarlo con soluciones que tengan la simpleza para que permita la construcción por parte de voluntarios. Entonces, hay una serie de complejidades que hay que tener en cuenta al momento de trabajar con la vivienda de emergencia. Este es un poco un gráfico de los proveedores, los tiempos y la coordinación que debemos realizar como ONEMI con proveedores, con los municipios, con los proveedores no solamente de viviendas, sino que también de materiales, de OSB, de Smart Panel, de Aislapol, de paneles ZIP, de planchas de techo, etc. Y que finalmente termina en la producción. Les voy a comentar un poco, ayer me preguntaban la gente de INACAP si es que las fábricas continuamente estaban produciendo viviendas de emergencia.
Lógicamente la vivienda de emergencia no tiene un uso alternativo en periodos de paz, digamos. Entonces, lo que hacen las viviendas es que, bueno, nosotros tenemos un trabajo con proveedores estratégicos, hay un pool de varios proveedores. Ellos desarrollan pilotos, los cuales son testeados por ONEMI, son puestos a prueba, y una vez que están aprobados, ellos empiezan a producir un stock mínimo, digamos, bien básico de viviendas, y una vez que se gatilla una emergencia, ONEMI inmediatamente sube la solicitud a estos proveedores que ya tienen digamos, su maquinaria, su línea de producción aprobada, y empiezan a producir viviendas de emergencia. Nosotros somos capaces de llegar con viviendas de emergencia ya a las 2-3 semanas podemos estar construyendo las primeras viviendas de emergencia, y al mes ya podemos tener habilitadas o construidas incluso cientos de viviendas de emergencia, ¿ya? Acá el gran problema logístico pasó de ser la vivienda de emergencia a ser el baño de emergencia, ¿ya? El baño tiene el grave problema de que nosotros, como subimos el estándar de la vivienda, ya no estamos llevando baños químicos como solución para la emergencia, sino que estamos llevando baños definitivos. Y esos baños definitivos tienen que conectarse a alcantarillado, a agua potable, y eso es finalmente lo más lento. En algunos casos, esa conexión, dependiendo de quién la provea y de la factibilidad que exista de esos servicios, puede llegar a demorar desde 2 meses hasta incluso 9 meses o 1 año, dependiendo de las condiciones del terreno, de disponibilidad, etc. ¿Ya? Y ese es un poco el desafío en el cual nos encontramos ahora, de, ok, logramos como Estado, como ONEMI y en general como fisco, poder llegar a los sectores afectados con una vivienda de emergencia de muy buena calidad. Hay que recordar que el estándar con el cual estamos construyendo es el estándar de una vivienda definitiva, ya no es una media agua. Estamos llegando con un baño individual, pero tenemos el problema de la provisión de agua potable y el tratamiento de aguas servidas, que finalmente nos demanda mucho tiempo, es una inversión tanto en costos como en tiempo importante, y es la piedra de tope que nos está llevando para poder dar una solución integral a este problema, ¿ya? Otro tema que un poco complejiza la logística de la vivienda de emergencia es el caso a caso de la emergencia, ¿ya? Por ejemplo, en Atacama, en 2015, esta es una imagen aérea del sector de Diego de Almagro, Chañaral, y un poco ustedes pueden ver la concentración que teníamos de la afectación, ¿ya? El aluvión produjo digamos, daños en sectores muy localizados, muy concentrados, y las 1.400 viviendas se centraban básicamente en 7 localizaciones, ¿ya? Eso nos permitía llegar a un centro de acopio, tener todas las viviendas y poder distribuirlas en barrios de emergencia que llevan desde 20, 30 casas hasta en algunos casos 130 viviendas de emergencia. Y por ejemplo, ¿qué pasó? Se cortó. ¿Me ayudan con la presentación? Ahí está. Ya. Tenemos el caso de Coquimbo este año, en cual el panorama cambió diametralmente. O sea, ya no tenemos localización y concentración de viviendas, sino que tenemos una dispersión absoluta. No se alcanza a ver muy bien en la imagen, pero acá está cada uno de los puntos con el nombre del beneficiario. O sea, llegamos desde barrios de emergencia de 100, 130 viviendas hasta una vivienda por localización. O sea, imagínense lo que es llevar 1.000 viviendas en camiones, en camioneta, casa por casa. Y esta es exactamente la misma escala, la misma dimensión que en el plano de Atacama. O sea, imagínense la dispersión. Esto es básicamente, bueno, todo el sector de Punitaqui. Incluso el área en el cual se entregaron viviendas es mucho más amplia que esta. Entonces, esto es digamos, una complejidad que dificulta el poder plantear una forma de proveer las viviendas de emergencia que sea adaptable a todo el territorio chileno y a todas las distintas características de las emergencias que tenemos, ¿ya? Y un poco hacia dónde vamos.
con la vivienda de emergencia. Ya les he comentado un poco a lo largo de la presentación, necesitamos dar una revisión a estos requerimientos que tuvieron su prueba de fuego en los años 2015 y 2016 y que sin duda fueron un gran avance, pero sobre todo necesitamos trabajar en la estandarización de la provisión de servicios, los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad. Y otro gran problema que vimos sobre todo en Atacama fue el tema de los barrios de emergencia. Los barrios de emergencia son administrados por los municipios y los gobiernos locales y eso acarrea una serie de coordinaciones que son necesarias y que han tenido también muchos problemas, incluso como las viviendas son de un estándar mucho mejor. Hemos visto casos, por ejemplo, en Atacama, en donde vamos a ver 3 meses después, 6 meses, un año después, y las personas que están viviendo en las viviendas de emergencia, al contrastarlo con las fichas de diagnóstico, a veces no habían sido afectadas por la misma emergencia, ¿ya? O sea, estamos casi que teniendo una demanda, podríamos decir, comercial por estas viviendas de emergencia. También tenemos problemas como son la subdivisión y urbanización de estos barrios de emergencia. En algunos casos teníamos lotes que iban desde los 40 metros cuadrados hasta los 80 metros cuadrados y no hay un estándar de qué tamaño tiene que tener el lote, cuál es la ubicación de la vivienda dentro del mismo lote, si tiene que estar hacia el frente, hacia el fondo. Eso es todo un tema que como Estado tenemos que repensar y darle una vuelta. Y finalmente, tenemos que generar una nueva política o un nuevo manual de habitabilidad transitoria en el cual pasemos de un estándar pensado desde la provisión del servicio de vivienda de emergencia, desde la fabricación, hacia un estándar que esté pensado en el destinatario final, ¿ya? En el usuario, en el beneficiario, que sea integral, que sea intersectorial, que considere los distintos actores que tenemos que involucrarnos en este trabajo de la emergencia, que considere al MIMBU como proveedor de la vivienda definitiva, que considere al MOB, que considere al municipio, al gobierno local, a los proveedores de servicios, etcétera, y que finalmente permita entregar un estándar que si bien es transitorio, permita a las personas reponer sus condiciones de habitabilidad de manera digna y con consideración a el inmediato, mediano y largo plazo. Ese es nuestro desafío. Muchas gracias por su atención.